la vida devocional de Jesús y su ejemplo para nosotros, los hijos de Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Roberto y en este video abordaremos el tema de cómo Jesús, estando en la tierra, nos dejó el ejemplo de una comunión íntima que tuvo con el Padre. Esto lo abordaremos en base al Evangelio de Juan, que el evangelista nos dejó muchas citas en las que podemos ver que Jesús tenía una sumisión con el Padre, ya que veremos cómo en la palabra de Dios nos muestra que Jesús tenía una íntima comunión con el Padre cuando estuvo en esta tierra, y nos deja ejemplo para que nosotros también podamos tener esta vida de comunión, esta vida de devocional, buscando a Dios. Y muy bien, si vamos a hablar de la vida devocional, definámosla como la comunicación o la comunión constante y consciente con Dios. ¿Cómo podemos o qué aspectos engloban esta vida devocional? Lectura de la palabra, oración, tiempo de meditación de la palabra, no nada más leerla, comprenderla. Y vamos a ver como en el Evangelio de Juan, Jesús nos muestra que Él dependía del Padre y que tenía una íntima comunión con el Padre. Y vamos a abordar en este video, en varias citas bíblicas, cómo a través de ello Jesús nos deja el ejemplo para que nosotros también tengamos una vida íntima de comunión con Dios. Me gusta pensar en consciente y constante, porque no nada más debemos de buscar a Dios por buscarlo o por conveniencia, sino que debemos de buscarlo constantemente, o sea, siempre, y consciente, con el pleno discernimiento de lo que estamos haciendo, cuando abrimos la palabra, cuando estamos en obediencia, porque esto nos va a llevar a tener una vida de obediencia delante de Dios. Y no solo eso, sino también entregarle adoración a aquel que envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados y por nuestra maldad. Muy bien, ahora que hemos definido esto, vayamos a la palabra de Dios para que por medio del Evangelio de Juan veamos que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no era autónomo, Él también dependía del Padre. Incluso vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra que Jesús dependía de una constante comunicación, de una constante comunión con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Este texto nos revela que Jesús tenía una comunión íntima con el Padre, y en su ministerio nada de lo que él hacía era autónomo o solo porque el Hijo quería, sino que había una comunión, una comunicación íntima entre el Padre y el Hijo que estaba aquí en medio de nosotros, y era una comunicación perfecta, una comunión perfecta. Juan capítulo 5, versículo 30 nos lo confirma: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes qué podemos ver en este texto? Que la devoción de Jesús, aún siendo Dios y aún estando aquí en esta tierra y conociendo todo y siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente, aún así Jesús buscaba agradar al Padre. Y su prioridad de Jesús no fue hacer su voluntad, sino cumplir la voluntad del Padre. Otro momento de la comunión íntima entre el Padre y Jesús la podemos ver en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17. Y sabes algo, a lo mejor podemos pensar, bueno, hay pocos momentos, pero este momento nos revela una comunión íntima entre Jesús y el Padre. En el capítulo 17, versículo 1 del Evangelio de Juan, nos dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Qué hermoso versículo que nos muestra que la misión de Jesús no era hacer su voluntad, ni era cumplir su voluntad. Aún más, la misión de Jesús siempre fue cumplir la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo podemos ver que Jesús quería cumplir la voluntad del Padre? Porque una cosa es decirlo, ¿verdad? Pero una cosa también era hacerlo. Juan capítulo 4, versículo 34 dijo Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Tú y yo sabemos que el alimento sostiene a nuestro cuerpo, que el alimento nos da la fuerza para ir a un lado o ir al otro lado. Imagínate Jesús que decía, mi alimento es hacer la voluntad, o mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Qué tan relación íntima tenía Jesús con el Padre que no dejaba de pensar en hacer su voluntad. E incluso llegando a este momento de la oración sacerdotal le decía al Padre, Padre, llegó la hora. Ha llegado la hora de que yo te glorifique a ti. Y es que tenemos que pensar que la vida de Jesús o la vida devocional de Jesús, como le estamos viendo, es un ejemplo para nosotros como hijos de Dios, para, como dice en el Evangelio, en el libro de Pedro, primera de Pedro, que Él nos dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Y al seguir estas pisadas, poder repetir el ejemplo de la comunión y de la vida de devoción entre Jesús y el Padre. Porque sabes que la vida en devoción, en comunicación con Dios, o una vida devocional de verdad, no es algo, es algo que va más allá de las reuniones que tengas en tu iglesia local, algo que va mucho más allá. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué ejemplo tan grande nos deja Jesús? Separados de Él nada podemos hacer. Y Él nos dejó el ejemplo porque jamás tuvo la intención de hacerlo por Él solo. Siempre buscó la comunión con el Padre para cumplir la voluntad del Padre. Es por eso que nosotros debemos de buscar tener una vida de devoción entregada a Jesús. Y practicar esa devoción con nuestro devocional, con nuestra oración, con nuestra obediencia, para entregarle adoración a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Quisiera agregar a este video unas citas de confesiones de fe y catecismos de la Reforma, como lo es la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 8, que nos enseña que Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre mediante una obediencia completa y voluntaria. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 36, también nos describe cómo Cristo ejecutó fielmente su oficio como mediador en estado de humillación, sometiéndose perfectamente a la voluntad del Padre. También el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 86, nos enseña que aquellos que han sido redimidos por Cristo deben manifestar gratitud mediante una vida de obediencia y santidad. Esto implica seguir el ejemplo de Cristo en la comunión con Dios y en una vida de devocional práctica y constante. En conclusión, el Evangelio de Juan nos presenta la vida de Jesús, una vida que estuvo marcada de una comunión íntima con el Padre. No solamente su comunión íntima, sino su obediencia también. Su obediencia, su adoración, su constante deseo de hacer la voluntad de el Padre y de glorificar al Padre. Ahora, quizás en nuestras iglesias tengamos un gran ejemplo de hermanos que son un ejemplo para nosotros para tener una vida de devoción o consagrada a Dios. Que leamos la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche, que oremos en todo momento, como dice la palabra de Dios. Pero hermano, si tú no tienes ese ejemplo en tu iglesia, o no tienes un ejemplo así cerca de ti, mira, Jesús es nuestro más grande ejemplo. Hermano, Jesús nos ha llamado para que vivamos en una vida de oración, de comunión, de comunicación con el Padre. Para eso fuimos llamados. Y las confesiones y catecismos de la Reforma nos lo reafirman. Para eso fuimos llamados, para cumplir la voluntad de Dios. Así que, si somos verdaderos hijos de Dios, debemos de buscar tener una vida en comunión con Él. Debemos de buscar practicar nuestro devocional, no nada más porque tengo una clase, o no nada más porque me está diciendo un hermano, sino siempre debemos de buscar tener una vida de devoción entregada a nuestro Redentor, siempre.
El verdadero Hijo de Dios debe de reflejar a Cristo, reflejar su carácter. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Conociéndolo por medio de su palabra y por medio de la oración. Que Dios te bendiga y busca tener una vida de comunión y de devoción dedicada a Dios.